Porque en el desierto, cuando ellos sintieron que nunca alcanzaban la promesa, su corazón se rebeló. Empezaron a murmurar contra Moisés, empezaron a murmurar contra Dios mismo y decían, y para eso nos trajo Dios hasta el desierto, para matarnos aquí. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Entonces, aquí vemos a los israelitas que cuando Dios los salvó, cuando todo estaba bien, ellos estaban muy contentos y agradecidos con Dios y adoraron. Pero cuando empezó a venir la prueba, entonces ya no siguieron fieles. Cuando empezó a venir la prueba, ellos se rebelaron contra Dios. Su corazón dejó de creer. Y lo puede observar en el siguiente versículo. Dice Deuteronomio 1:32, Nueva Traducción Viviente. Dice, pero aún después de todo lo que Él hizo, estamos hablando ahí de Dios, ustedes se negaron a confiar en el Señor su Dios. Ahí Moisés les está hablando a los israelitas, les dice, después de todo lo que Dios ha hecho por ustedes, ustedes se niegan a creer, a confiar en Dios. Después de que Dios en el desierto envió maná del cielo, ese pan de ángeles, después de que Dios envió la columna de fuego, después de que Dios mantenía esa nube ahí para guiarlos en el día, después de que Dios los sacó de Egipto, ustedes simplemente dejan de confiar en Dios. Y no es posible eso. Por eso es que Dios se enojó mucho con el pueblo de Israel y juró que no iban a entrar a la tierra que les había prometido. Entonces, hermano, podemos llegar incluso a perder la promesa, a perder lo que Dios nos ha dicho si dejamos de confiar en Él. Porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros tenemos una promesa de Dios, lo primero que tenemos que hacer es confiar en el Señor. Porque si nosotros perdemos la confianza en Dios, entonces lo perdemos todo. Porque es necesaria la fe para estar cerca de Dios y alcanzar sus promesas. Amén. El peligro muchas veces no es tanto lo que sucede a tu alrededor. Este es un rema, no es un versículo. Pero el Señor me decía, el peligro no es lo que pasa alrededor, porque de lo que está pasando yo tengo el control. Es decir, si hay una enfermedad, el Señor tiene el control. Si hay tal problema, el Señor tiene el control. Pero el peligro es que en medio de esa situación pase algo negativo en nuestra alma. El peligro es cómo nuestro corazón se mantenga fiel o desmaye en medio de esa situación difícil. Entonces, debemos de cuidar muchísimo nuestro corazón, porque la palabra dice en Proverbios 4:23, dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces el corazón es muy importante y debemos de mantenerlo puro. Y la única manera de mantener puro tu corazón en la prueba es adorando. Porque si en la prueba tú dejas de adorar, tu corazón se puede contaminar con los dardos que te lance el enemigo. Por eso la adoración es una herramienta espiritual muy poderosa que te ayuda a alcanzar bendiciones y que te va a ayudar a fortalecerte, a confiar en Dios y salir de esa prueba en la que Dios te ha puesto, no porque no te ame, sino al contrario, porque te ama y te quiere bendecir, te quiere formar y te quiere llevar a una nueva dimensión. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a nuestro Dios? Que Él es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Mira, hermano, en Filipenses 4:6-7 dice, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Entonces, como humanos, muchas veces tendemos a afanarnos, a preocuparnos, a sentirnos derrotados y a querer tirar la toalla. Pero el Señor nos dice no, porque Él nos llena de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que el mundo no nos la puede dar ni la puede entender, porque esa paz solo viene de Cristo Jesús. Porque es inexplicable que nosotros podamos tener paz cuando todo está mal.
porque esa paz solo puede venir de Cristo Jesús. Y dice el Señor acá que cuando estemos afanosos, que cuando necesitemos algo, que vengamos y con acción de gracias, con súplicas, con adoración, nos acerquemos a Él, porque Él es nuestro Padre y Él está atento a nuestra vida, a nuestras necesidades. Amén. Y quiero hablarle también de los misterios de la adoración en el tiempo de la prueba. Uno de ellos es que se ganan batallas. En Segunda de Crónicas 20:22, versión Palabra de Dios para Todos, dice: en el momento en que comenzaron a cantar y a alabar a Dios, el Señor emboscó a los amonitas, a los moabitas, a los del monte de Seir que venían contra Judá y los derrotó. Esta historia es cuando el Señor derrota a Moab y Amón. Cuando el Señor le dice a los de Judá: esta vez no van a pelear ustedes, esta vez la batalla la peleo yo. Y dice que cuando los enemigos venían contra Judá, ellos solo empezaron a cantar alabanzas, empezaron a cantar himnos a Dios. Y mientras ellos cantaban, mientras ellos glorificaban a Dios, sus enemigos se destruían solitos. Es decir, cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros le decimos al Señor: Señor, no importa lo que yo esté pasando, yo te voy a adorar, yo te voy a exaltar. Y mientras usted está aquí en la casa de Dios alabando, usted ni siquiera se imagina cuántos gigantes están siendo derrotados espiritualmente. Porque cuando el Señor mira esa actitud, cuando el Señor mira ese corazón humillado, cuando el Señor mira que no nos importa más que darle la gloria a Él, Él pelea nuestras batallas. Y este es un misterio que hay detrás de la adoración. La adoración es un arma muy poderosa que no debemos menospreciar y debemos usarla. Adoremos al Rey, adoremos al Señor y veremos cómo el Señor va delante de nosotros peleando nuestras batallas. Aleluya. Y otro misterio que yo puedo ver tras la adoración a la luz de la palabra es que se rompen cadenas. En Hechos 16, 25 al 28, versión Reina Valera 1960. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hermano, Pablo y Silas andaban haciendo la obra, andaban predicando, andaban en las cosas de Dios. Y a pesar de ello, injustamente los llevaron a la cárcel. Dice que todo el pueblo se amotinó contra ellos y dice que los magistrados mandaron a que los azotaron en la espalda, los golpearon y los llevaron a la cárcel. Los metieron al calabozo más oscuro, el que estaba más profundo, y pusieron sus pies con cepo. Es decir, por andar haciendo algo para el Señor, por andar sirviendo, los llevaron a la cárcel. Entonces cualquiera hubiera podido decir: Señor, yo ando sirviéndote y ahora estoy en la cárcel, ¿cómo así? Pero ellos no dijeron eso, ellos no se rebelaron ni cuestionaron a Dios de por qué Dios estaba permitiendo eso, sino que ellos, dice que comenzaron a orar, comenzaron a cantar himnos a Dios, comenzaron a adorar a Dios en la cárcel, y entonces vino el terremoto y todas las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. ¿Pero por qué? Porque ellos decidieron adorar y mantenerse fieles a Dios. Entonces, en medio de la prueba,
Cuando tu corazón lo que quiere hacer es preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? En lugar de eso, lo que debemos de hacer es decirle al Señor, yo no sé por qué, yo no entiendo, pero tú sí sabes por qué y yo confío en ti y yo me quiero y me voy a mantener fiel y voy a seguir adorándote. Porque dice el Señor en su palabra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, hermano, detrás de la fidelidad a Dios hay bendiciones y recompensas eternas. Aun cuando parezca que no tiene sentido la prueba que viene, porque estamos tratando de ser fieles a Dios, estamos tratando de hacer todo bien para Dios, y sin embargo es cuando más ataques vienen, y no lo entendemos, pero Dios sabe por qué, y lo que tenemos que hacer es adorarlo, y cuando estemos adorándolo, entonces el Señor va a romper las cadenas y va a liberar incluso a otros, porque si usted ve en esta historia, el Señor trajo salvación incluso al carcelero, porque ellos vieron, ¿y cómo es posible que estos hombres estén cantando, estén adorando a Dios, cuando lo que deberían hacer es estar llorando? Entonces, cuando nosotros somos tan fieles a Dios, servimos de testimonio para otras personas también y traemos salvación para otras personas. ¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte al Rey? Bendito Dios, te alabamos, Señor. Otro de los misterios en el momento de la prueba es que adorar nos permite mantenernos enfocados en la voluntad de Dios. Vamos a leer Jonás 2, 7 al 8, traducción al lenguaje actual. Y dice, cuando yo estaba sin fuerzas, me acordé de ti y oré. Mi oración llegó hasta tu santuario. Pero yo voy a adorarte y a cantarte con alegría. Cumpliré las promesas que te hice, porque solo tú puedes salvar. Hermano, usted conoce la historia de Jonás. El Señor le dio una orden y le dijo, vete a Nínive, y Jonás hizo totalmente lo contrario. Jonás se desvió totalmente del propósito que Dios tenía para él. Dios le dijo, vete por aquí, y él se fue por allá. Entonces vino Dios y le mandó una tormenta, y usted sabe que el pez, que en realidad es Leviatán, una bestia marina, se lo tragó. Usted sabe que Jonás tuvo que ir al pez, tuvo que ir a donde su alma se afligió para que él reaccionara. Y esos 3 días y 3 noches que estuvo dentro del pez, él se puso a orar. Y dice ahí en el versículo 7, dice, cuando estaba ahí sin fuerzas, me acordé de ti. Eso quiere decir que antes de eso, Jonás no se había acordado de Dios. Cuando Dios le dio la orden, Jonás no dijo, amén, Señor, heme aquí, yo voy. No. Cuando Dios le dio la orden a Jonás, Jonás huyó. Pero cuando Dios mandó a Jonás a la prueba, al momento difícil, entonces Jonás reaccionó y ahí se acordó del Señor. Hasta que estaba sin fuerzas, Jonás se acordó del Señor. Y él ahí se aferró tanto a Dios y se puso a orar, se puso a adorar, se puso a reconocer que él no podía escapar de la voluntad de Dios. Y luego él dice, yo voy a adorarte y a cantarte con alegría. Yo voy a ir y voy a hacer lo que tú me has encomendado. Eso es lo que pensó Jonás, pero tuvo que adorar, tuvo que orar, tuvo que acordarse de Jehová en medio de esa angustia para reenfocarse en la voluntad de Dios. Jonás se había salido del plan, pero después de que pasó esta prueba, Jonás pudo reenfocarse en la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros estemos en medio de una tormenta, en medio de una adversidad, lo que tenemos que hacer es aferrarnos a Dios, es buscar a Dios, es adorar a Dios, de tal manera que el Señor nos mantenga dentro de ese propósito, dentro de ese plan que Él ha diseñado para nosotros. Amén.
Y otro de los misterios que yo veo a la luz de la palabra es que adorar en medio de la prueba permite alcanzar promesas. En 1 Samuel 1:19 dice: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Acá estamos hablando de Ana. Ana era estéril. Ana estaba muy triste, muy angustiada, porque lo que anhelaba con todo su corazón era un hijo. Y ella iba al templo a adorar, iba al templo a pedirle al Señor, y esa promesa tardó un poco en venir. Pero dice que en una ocasión fue al templo y se puso a llorar amargamente, derramó su alma de tal manera que Elí, el sacerdote que estaba en ese lugar, pensó que estaba ebria y le preguntó, y ella le dijo: no, solo soy una mujer angustiada clamándole a mi Dios, pidiendo que Él tenga misericordia de mi petición. Entonces Elí vino y le dio una palabra y le dijo: vete en paz, mujer, y Dios te va a conceder la petición que tú le has hecho. Pero después de esto, ahí todavía Ana no estaba embarazada, pero ella se fue con una actitud diferente, se fue con una paz en su corazón. Dice que llegó a casa y comió, y al siguiente día se levantó temprano y fue de nuevo a adorar a Dios. Cuando Ana regresó de adorar a Dios, entonces vino y estuvo con su esposo, y en ese momento Dios permite que ella conciba, permite que ella alcance esa promesa. Pero ella tuvo que adorar primero para que Dios le diera la promesa. Ana no dijo: Señor, dame a mi hijo y luego yo te voy a adorar, si quieres. No, Ana primero adoró y después recibió la promesa. Entonces, si nosotros adoramos en medio de la espera, el Señor va a venir y va a ver nuestra fidelidad, va a ver nuestra búsqueda y va a traer esa promesa a nuestra vida que tanto anhelamos. Amén. Y ahora quiero hablarte un poco del sufrimiento. En 1 Pedro 4:13, traducción al lenguaje actual, dice: al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Hermano, esta noticia yo creo que todos lo sabemos y no a todos nos gusta, de hecho casi a nadie nos gusta, pero a la luz de la palabra podemos ver que el sufrimiento es necesario aunque no nos guste. Cristo es el primer experto en sufrimiento, porque Él sufrió hasta lo sumo en la cruz por nosotros. Si usted lee Mateo en el capítulo 26, ve cuando ya era la hora de que entregaran al Hijo del Hombre, el mismo Jesús dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesús dice: mi alma está entristecida. Jesús estaba tan angustiado, y yo no creo que Jesús estaba angustiado por los golpes que iba a recibir. Él estaba tan afligido porque él sabía que iba a beber la copa amarga, la copa de la ira de Dios, de su Padre Celestial. Esa copa que nosotros debíamos beber, él la bebió. Y eso no era nada fácil, ni era nada bonito. En esa copa estaba la ira cargada de pecado de todo el mundo, de todos nosotros, y Jesús la bebió por nosotros, por amor a nosotros. Pero por eso el alma de Jesús estaba angustiada. Y usted ve que cuando Jesús dice que su alma está entristecida, angustiada, Él va y ora y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la Biblia no dice que el Señor le respondiera. Y él regresa, va donde sus discípulos estaban durmiendo, y vuelve y ora y le dice las mismas palabras: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vuelve a haber silencio de parte del Padre Celestial.
Y Jesús vuelve por tercera vez a orar y le dice las mismas palabras: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vuelve a haber silencio. Entonces Jesús entendió: es la hora. Es la hora de que el Hijo del Hombre sea entregado. Es la hora. Y no importa el sufrimiento, yo lo voy a hacer porque yo sé toda la victoria eterna que hay detrás de este sufrimiento. Y usted sabe qué victoria la que hay detrás del sacrificio de Cristo. Y es por eso que hoy estamos en este lugar. Aleluya. Es por su misericordia. Es por su amor. Por el sufrimiento de Cristo es que hoy estamos en este lugar. Amén. Entonces, cuando nosotros estemos sufriendo, no podemos decir que es algo que Cristo no ha pasado. Cristo nos comprende perfectamente y Él sabe que es difícil. Dios sabe que cuesta, pero Dios también sabe qué cargas nosotros podemos soportar y cuáles no. Entonces, si el Señor te da una carga, es porque Él sabe que tú la puedes llevar. Y no te la va a dar para siempre. El Señor quiere llevarte a otra dimensión a través de ello. Pero si nosotros, cuando llevamos esa carga, desviamos nuestra mirada, nuestra confianza de Dios, entonces no vamos a alcanzar ese propósito perfecto que Dios tiene para nuestra vida. El sufrimiento es necesario. Así como Dios moldea el barro, así nos moldea a nosotros, porque somos sus hijos y porque tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Y en medio de esos momentos difíciles, a través del dolor, Dios habla. A través del dolor, Dios tiene planes y propósitos perfectos. Amén. En Hebreos 10:36, traducción al lenguaje actual, dice: sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Amén. Y es lo que les decía, es necesario que nuestra confianza no se desvanezca. Si nuestra confianza permanece en el Señor, nosotros vamos a arrebatar esas bendiciones. Pero es necesario creer. La Biblia dice que es necesario tener fe. Es necesario esperar en el Señor y no dudar de que Él puede y que va a hacerlo. Amén. Y leemos Hebreos 10:39. Si me ayudan con el piano, por favor. Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, hermano, la fe ayuda a que nuestra alma se mantenga fiel, se mantenga pura, porque si nosotros perdemos la fe, entonces nuestro corazón va a ser contaminado y nosotros vamos a perder nuestra confianza en el Señor. Y mire, aquí la Biblia dice, los que retroceden es para perdición prácticamente. Es decir, ni siquiera podemos pensar en volver atrás de donde el Señor nos ha sacado. No podemos retroceder porque entonces perderíamos esa salvación eterna que el Señor quiere darnos allá en el cielo. Un adorador puede entristecerse, puede llorar, pero un adorador no deja de adorar. Es decir, tampoco le digo que en la prueba vamos a estar todo el tiempo riendo, todo el tiempo felices, pero sabemos que aun cuando estemos llorando, aun cuando estemos tal vez un poco desanimados, podemos venir y el Señor va a renovar nuestras fuerzas, como las del águila, como lo dice en su palabra. Pero un adorador no deja de adorar. Un adorador adora en lo malo y en lo bueno. Un adorador le dice al Señor: no importa lo que venga, yo voy a serte fiel. No importa lo que pase, porque esa paz que tú me das
esa paz que sobrepasa todo entendimiento me hace sentir que venga lo que venga, no importa, porque tú vas a estar conmigo, porque tú no me vas a dejar, porque tú no me vas a soltar, aleluya. Y es el Señor Jesús el que tiene cuidado de nuestra vida todo el tiempo, amén. Póngase de pie un momento. Cierre sus ojos ahí donde está en su lugar.